Bien, estamos llegando a sus hogares, amigas y amigos, gracias a la señal de Pymes Perú RTV, con el apoyo de Compyme Internacional, para conversar justamente un día tan especial. No es verdad, alguien envía un mensaje y dice 200 años no se cumple todos los días. Es que no se va a cumplir más, este es el único día en realidad. Habrá 201, 210, 300 años donde ya no estaremos físicamente y quedará en la historia. Entonces, cuando uno mira y dice, ¿qué pasó en los 200 años? ¿Qué estamos recordando? ¿Qué estamos leyendo? Un poco más de 60 presidentes han pasado en los 200 años, ¿no? Y uno empieza a mirar, depende de la óptica con la que uno quiera leer. Vamos a encontrar algunas cosas positivas, vamos a encontrar algunas cosas pésimas, vamos a encontrar algunas cosas que deberían de retomarse, deberíamos de volver a incorporarlo a nuestro sistema de administración pública, a nuestra vida cotidiana. Ahí, digamos, depende, y de eso vamos a conversar esta noche. Desde luego, yo miraba, por ejemplo, el discurso más grande fue de Prado Ugarteche en 1940. 212 páginas utilizó en su discurso a la nación. El mensaje más largo de de los 200 años, ¿no? En el año 1942 fueron 179 páginas, en el 43 fueron 185 páginas y en 1944 fue 172 páginas. De ahí los discursos más grandes que ha habido ha sido de Fujimori, que fue 50 páginas, su discurso más grande, seguido de Belaúnde de 45, Alan García de 43, y el mensaje más pequeño en el Parlamento Nacional, el mensaje de la Nación, fue el de PPK, un mensaje de 7 páginas que lo desarrolló en 13 minutos. O sea, uno mira, por eso repito, depende del cristal con la que uno quiera leer. Por un lado, las formas, los procedimientos. En política, obviamente, sí, las formas, los gestos hablan, sí. Los tiempos, los mensajes, las mímicas hablan. Todo tiene una razón de ser. Sin embargo, en esa razón de ser, para no quedarnos obviamente en la discusión del Bicentenario, porque es bastante grande, mañana hablaremos ya de data, de estadística. Hoy día solamente podemos decir que en el lado débil es que estamos terminando con una institucionalidad más frágil que la que había, con un crecimiento de corrupción más notorio. No es que no ha habido corrupción en aquel entonces, sí había, solo que ahora es más notorio, y lo notorio lo ha hecho la misma razón de las tecnologías, la misma razón de la virtualidad. O sea, en eso ha ayudado, está prácticamente poniendo a la visibilidad muchas cosas de las que no se sabía. Cuando uno empieza a mirar la proclama de la libertad y luego uno hace el análisis, por ejemplo, en el mundo económico, y uno empieza a ver la minería, ¿no? Desde aquel entonces, de aquellas épocas, con la ingeniera Leslie Catacora que estaba en sala y nos va a comentar, estábamos en Michuña viendo ahí por lo menos un libro de actas de los españoles que debe tener más de 300 años y que es justamente el resultado de una mina. Incluso hicieron una escenificación de cómo trataban los patrones a los ciudadanos, en este caso lugareños, a los obreros mineros. Entonces, contaminación ha habido, las denuncias han sido muy débiles, a diferencia de ahora. Otra de las cosas que se puede observar fue la época del caucho. ¿Cuántas muertes costó realmente la era del caucho en la Amazonía? La era del guano. En fin, una serie de, digamos, de indicadores que uno podría leer y poder anotar, y que en esa tarea nos encontramos. Pero por otro lado, hay que mirar el lado, digamos, favorable, que de alguna manera hemos ido aprendiendo, la tecnología ha ingresado, lo hemos ido incorporando
aun cuando sea de manera forzada por la pandemia y demás, pues ya está en nuestras manos. Y ha venido para quedarse, no se regresa. O sea, al contrario, cada día nos perfeccionamos un poquito más. Eso es bueno. La firma de los tratados de libre comercio no son malos. Tenemos 21 tratados firmados en marcha. No son malos. Los países, las economías más grandes, llámese China, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Japón, ¿no? No son malos. Yo creo que allí, en el mensaje del presidente Castillo ahora dejaba entrever que sí se harán algunos ajustes, ¿no? Ha dicho que, a diferencia del mensaje de campaña, ha habido un cambio ahí, ¿no? Ahora lo conversaremos sobre eso. Otra de las cosas positivas, que querramos o no, en nuestra democracia entre débil y frágil, está ahí. Porque teníamos este temor que llegáramos al 28 de julio, o sea, al día de hoy, y no hubiese visto una definición del jurado electoral nacional. Y entonces tendríamos hoy día a una presidenta del Congreso en la presidencia de la República por un gobierno similar que el presidente Francisco Sagasti. Es decir, un gobierno para hacer una nueva convocatoria de elecciones. Felizmente eso no ha pasado. Me estoy refiriendo a las bondades que observo y que creo que coinciden muchos, que es débil nuestra democracia, es débil nuestra institucionalidad, pero se está respetando al margen de todas las presiones y de todas las debilidades que los hay. Por mejorar, tarea para los próximos 100 años, para los próximos 200 años, es decir, para las generaciones que vienen. Yo acabo de estar en una conversación en un programa en Estados Unidos, dirigido desde los Estados Unidos, una red de empresarios, de comunicadores de varios países, sobre la asunción de mando del presidente Pedro Castillo el día de hoy. Y la mayoría coincide en lo que nosotros, desde aquí de Pymes Perú, RTV, desde Contini, y seguramente varias otras tribunas también lo vienen haciendo, de decir que lo que tenemos que hacer es aprender a respetar, número uno, y número dos, que de seguro todo gobierno va a traer varias cosas como débil y como vacíos. Vamos a ver qué voluntad hay, pero la primera reacción de nuestro lado es y va a ser alcanzar propuestas como el tema de los corredores económicos, por el lado de Confirma Internacional, la seguridad alimentaria, por el lado de Confirma Internacional, el sistema de las compras públicas, el sistema de la productividad y la competitividad a partir de la incorporación de tecnologías. Que no es un trabajo que lo inventa una persona o que lo digo yo, es un trabajo que venimos de años, de un lado y de otro, dando aportes, recogiendo, recopilando, escuchando, frustrados muchas veces con propuestas presentadas, no escuchadas, pero vamos a insistir con lo peor que podemos hacer es a un gobierno que acaba de instalarse, bueno, ni termina de instalarse, porque, y para dar pase aquí a mis colegas, es lo relevante que yo he visto ahora. Lo relevante y también, de alguna forma, lo preocupante en algunas cosas. Lo digo esto para dar pase a ustedes. Relevante que, contra todo, se ha cumplido ante el país y ante el mundo en presentar a un presidente elegido democráticamente. Dos, se ha tenido la presencia de gobernantes de otros países, la presencia de las embajadas, del gobierno de otros países han estado allí, las autoridades más relevantes, aun cuando no se mencionó a la presidencia del sector justicia, no se mencionó la presencia, por ejemplo, del presidente del BCR, la fiscal de la Nación, el Ministerio Público. No fue notorio eso. Bueno, a ello
en el discurso, obviamente ha dejado algunas cosas que los he pasado ahí una copia, pero igual yo los he anotado aquí algunas cosas que me parece importante, por ejemplo, la lucha contra la pandemia, me parece que ahí totalmente de acuerdo. El tema del plan de atención primaria de salud como una medida importante y la salud mental, que me parece sumamente importante. La propiedad de las personas están garantizadas por el Estado. No pretendemos estatizar ninguna economía, que a mí me parecen señales que también ya lo había dicho cuando recibió los credenciales en el Jurado Nacional Electoral, cuando dijo ni modelo extranjero, refiriéndose a Venezuela, ni terrorismo, ni comunismo, ni extremos, dijo, ¿no? Entonces, bueno, acá lo ha remarcado. Señala otra de las cosas que a mí me parece importante, mirar el tema de la educación. Ha dado énfasis a los profesores, aun cuando el sindicato de profesores ya salió a pronunciarse y a decir que no están contentos porque los 1.000 millones de soles anunciados para pagar la deuda no era prioritario, era prioritario que anunciara una subida de sueldos y el pago era progresivo. Creo que son exigencias también a veces, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, ya lo habíamos dicho en programas anteriores. Una cosa era la campaña, de ofrecer el 10%, pero otra cosa es ya mirando la caja en términos reales. Es imposible allí, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es el dejar Palacio de Gobierno, para declararlo a Palacio de Gobierno como un museo de las culturas. Que bueno, esto obedece un poco a la incorporación probablemente de los 58 lenguas que están reconocidas en nuestro país, a las 71 etnias de nuestro país, y que probablemente esté en la línea de la que venimos un poco nosotros hablando. Ojalá sea así. El empezar a poner en valor la cultura a partir de su lengua, de su artesanía, de su antropología, de su gastronomía, es decir, poner en valor. Probablemente pueda esto ser una señal, esperemos. En todo caso, insistiremos en ese modelo. El otro anuncio que me parece fuerte es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Me imagino que con ello incorporan a CONCITEC, me imagino al Consejo Nacional de Competitividad, y no sé si hay algunas otras instituciones dentro del Estado que estaban funcionando como brazos directos de la PCM, seguramente van a ser absorbidos por este ministerio. Y la que ha dejado obviamente a muchos preocupados es el tema de la Asamblea Constituyente. La educación con los 3 últimos años, que sea técnica, me parece bien, pero la Asamblea Constituyente ha dejado a algunos preocupados. Sin embargo, dice lo siguiente: respetando las leyes, y si dice respetando las leyes y ha jurado con la Constitución del 93 porque hubiese desconocido, porque no en ningún momento he dicho que lo desconoce. Entonces significa que esta asamblea o este ajuste a la Constitución, que la tiene que definir el Congreso, no se hace en una legislatura. Es decir, toman 2 legislaturas, como mínimo es un año. Eso significa que va probablemente para el segundo año de mandato, en un buen, digamos, cumpliendo las normas que están ya establecidas. Me gustaría ahora escucharles a ustedes, ¿cómo han visto ustedes? ¿Cuál es la apreciación de ustedes en el mensaje presidencial? ¿Cómo se siente a la opinión de la gente, incluso de los cibernautas, ¿no? De las redes, porque por todos esos medios nos vamos informando, ¿no? Bienvenida, ingeniera Leslie Catacora, María del Carmen Bringas, Jessica Alcedo, a nuestro director de Comprim Internacional, Alfonso Alcántara, a Nessi, bienvenidos a esta conversa. Dejamos abierto
Muy bien, Jessica, muy bien. Eso me gusta. Bien Muy definida sporting. la celebración de nuestro bicentenario. Muy bien. Bueno, yo también tengo mi escarapela, pues, en algo, ¿no? Y Leslie nos ha ganado porque ella se ha puesto igual la casaca. Bueno, ahí van con Jessica un poco, mostrando la peruanidad. Yo no encontré la escarapela, pero tengo el corazón bien peruano. Esa es, esa es una muy buena, Ese es el lugar es una muy oportuno. buena salida, Mari Carmen. Yo sé que tú eres técnica, pero ya parece de política. Yo creo que te vamos a ir ya lanzando un poco al ruedo político. Sí, ahí. A empujones, pero quiere entrar, de a poquito, de a poquito. Muy bien. Bueno, vamos, tribuna abierta. ¿Qué opinan sobre Buenas el noches. mensaje de nuestro presidente hoy día? Buenas noches con todas y todos. Adelante, Guillermo. Bueno, aquí desde mi punto de vista, me parece que las iniciativas que tiene el señor presidente, la propuesta que ha hecho en su discurso, son, de alguna manera, es lo que el Perú también está buscando. Me ha gustado mucho el tema de la salud. Nosotros lo hemos visto muy cerquita, la necesidad que realmente se tiene en función a los hospitales especializados. Esperemos que esto se cumpla. En Moquegua tenemos, por ejemplo, niños que sufren de cáncer y que tienen que viajar hasta Lima para que puedan ser atendidos. Esa es una prioridad para esta región. Pero lo que no he visto en este tema de hospitales, por ejemplo, es el tema de algún hospital especializado en riñones. Y en las zonas, sobre todo en las regiones mineras, esa es una prioridad. Eso es lo que faltaría. Por lo demás, en temas de salud, me parece que está enfocado. Hay algo que a mí, bueno, desde el punto de vista de mi trabajo, me ha llamado también la atención, y es que ha hablado de turismo, Rómulo. Y en el tema de turismo ha dicho que va a gestionar, claro, va a gestionar 500 millones de inversión para el tema de turismo y gastronomía, pero ahí sí creo que a través de Compime podríamos hacer algo, porque como te explicaba, todos los ministerios a nivel nacional tienen programas que ayudan a las oficinas o a las gerencias en cada región. Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el único a nivel nacional que nunca ha hecho un programa que ayude a las oficinas, a las gerencias o a las direcciones de las regiones. Es decir, algo puntual. En Moquegua, en temas de turismo, el presupuesto con el que se cuenta es totalmente reducido. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan a nosotros? Pues sencillamente que el Estado ha reducido la cantidad de dinero que manda para la región, por ende todos tienen que ser reducidos. Y como no hay ningún programa que ayude directamente al sector, entonces a nosotros nos reducen mucho más. Lo que no pasa con transportes, vivienda, minería, todos ellos tienen ya programas directos. Entonces, quizás ahí, desde Compime, por la fuerza que tiene, podría también plantearse un sistema de trabajo que permita que las regiones puedan recibir apoyo directo del ministerio para que este tema de impulso a la gastronomía, al turismo, las culturas vivas, esto que tú mismo contabas, lo que pasó en Crucero, en Ichuña, donde nos hicieron una representación de Moquegua en tiempo colonial, cuando vimos ahí los molinos en donde llevaban el oro y se hacía toda la parte de sacar el oro puro de esa zona, y donde tienen toda la historia ahí en un papel de hace muchísimos años que poco a poco se está empezando a perder. Entonces, eso necesita impulso. Necesita poder hacer centros de interpretación, salas de interpretación, recuperar esas zonas. A veces uno quiere, por ejemplo, no en este momento, uno quiere pedir apoyo de Copesco y eso no funciona. Copesco no tiene ingresos porque obviamente ellos reciben los ingresos de los aeropuertos y los aeropuertos en este momento están cerrados. Entonces, sí, estos 500 millones deberían de ser dirigidos
a poder ayudar también, no totalmente obviamente, pero sí en algunos programas, a poder incentivar este trabajo en las regiones. Y a mí me quedó algo bien clarito la última vez que fui hasta Ubinas. El alcalde de Ubinas, cuando nos recibió, dijo una frase que a mí me movió. Él dijo: cuando nosotros autoridades hacemos un colegio o una infraestructura de fierro y cemento, generamos puestos de trabajo, sí es cierto, pero los generamos de manera temporal por el tiempo que esta obra se desarrolle, 4 meses, 5 meses. Sin embargo, cuando uno incentiva la actividad turística, genera trabajo para la población para toda la vida. Esa es la diferencia. Y no solamente es esa la diferencia, sino que el turismo obliga a que vivienda funcione, a que transportes funcione, a que las telecomunicaciones funcionen, salud, educación, o sea, es el engranaje que mueve todo. En este sentido, a mí me parece que podríamos poner un granito de arena, como lo repito, a través de Compime, y poder de alguna manera contribuir con que este fondo no sea tan en el aire, sino que ya vaya cayendo en piso seguro. Asimismo, todo el apoyo que está, que han dicho que van a dar para las pymes, me parece perfecto porque ahí es donde generamos los puestos de trabajo. Si no impulsamos a este sector, difícilmente vamos a poder cumplir la cantidad de puestos de trabajo que se está proyectando. Y en cuanto a la agricultura y desarrollo rural, están hablando de un fondo FAE Agro, del Plan Nacional de Industrialización y Mejora Productiva del Campo, del desarrollo productivo, agrario e industria. Pero aquí también, señor Rómulo, falta algo. O sea, antes de estar pensando en poder hacer la industrialización, creo yo, desde mi punto de vista, deberíamos primero, para volver a nuestro país, un país competitivo a nivel internacional, como es lo que también ha propuesto, deberíamos de tener un observatorio bien definido en el tema agricultura y comercio exterior, porque deberíamos ya de direccionar los productos que en nuestro país se pueden desarrollar en función al territorio. Hay lugares en donde se pueden poner diversos cultivos, pero que tengan mercado exterior o mercado nacional, y ahí sí hacer el tema de industrialización, de hacer packing, de hacer estos centros. Me parece que ahí también se podría hacer algo. Sí, yo creo que en esa parte hay varias generalidades. En realidad, mi apreciación es que el tiempo le ha quedado muy corto y no he podido repasar el texto que lo han redactado. O sea, hay cosas que lo conoce él bien, pero en el tema de economía, casi en todos los componentes de la economía, definitivamente está elaborado obviamente por algunos asesores y que es comprensible que tenga obviamente gente que lo elabora, pero probablemente no tuvo el tiempo tampoco de revisarlo. Hay alguna parte del texto, del discurso, donde no encaja, ¿no? MIPES, pymes, parque industrial para el sector pesca, agro, entonces un poco que ahí no encaja, o sea, definitivamente son los ejes por mejorar seguramente. Es que hay el otro tema es débil, a ver, para luego escuchar a los otros colegas. El otro tema débil que esperamos con el mejor deseo nuestro, y yo creo que de muchos peruanos, es que acelere. Hasta este momento no sabemos quién va a ser su premier que va a juramentar. Esa es una gran debilidad. Yo siempre dije aquí en el programa que hay 3 personas claves que él debería haber dado a conocer a partir del primer momento que lo declararon ya el jurado de la Nacional Electoral, que lo declaran con los credenciales, inmediatamente. Su premier, su ministro de Economía y su canciller de la República. Acaba de llegarme hace una media hora un mensaje con una nueva fórmula. En la mañana estuvo un señor en Cancillería acompañándolo al presidente, que es un hombre que viene de la izquierda desde su infancia, de su adolescencia. Tiene familia, es un abogado, es profesor de la Católica, de la San Marcos.
que nació en el año 1935, o sea, ya es un hombre grande, digamos, ¿no? Y que en la mañana lo he visto que lo acompañó en Cancillería, pero hace media hora que me han llegado otra nueva lista, ya no figura el nombre de este señor, ya es otro. Entonces, es la incertidumbre que ha generado y que sigue generando porque no sabemos quién va a juramentar mañana como premier y quién va a juramentar en el gabinete el día 30, que generalmente eso no pasa, ¿no? O sea, eh, no sé si no me acompaña la memoria, pero yo recuerdo que los presidentes siempre el 25, 26 ya se sabía aproximadamente el gabinete. O sea, ya el 27 el gabinete estaba prácticamente definido quiénes eran. Juramentaba el presidente y en el mismo día juramentaba el gabinete. Pero yo veo esa parte débil. No sé cómo están observando ustedes, colegas, ahí, Alfonso, Jessica, Nessie. Sí, efectivamente, Rómulo, yo coincido contigo que el gabinete ha debido estar ya listo, pero yo creo que está pasando algo. Bueno, al menos el mensaje que ha dado hoy día el presidente es muy esperanzador, muy tranquilizador. Entonces yo creo que las personas que no han aceptado, porque para mí es que hay algunas personas que él quisiera tener en su gabinete, pero que no se arriesgan. Tipo, teníamos un economista, Alonso Segura, que a mí me parecía aún, ¿no? Ha sido un buen economista, un buen ministro de Economía en la época de Humala, me parecía bien, pero él al final no aceptó. Entonces yo creo que todos han estado esperando este mensaje y ojalá que sea así y al escucharlos ahora al presidente ya se animen a participar, a formar parte de ese gabinete. Yo creo que el tema va por ahí. Pero al margen, ¿no? El discurso de ahora me pareció muy bueno. O sea, la gente, yo escucho las opiniones de gente que ha sido bien en contra y está mucho más tranquila. Ya saben que al menos han dicho no les van a quitar sus casas, no van a cerrar el libre comercio, por ahí en la minería le van a dar al menos alguna esperanza para hacerlos retratados con las mineras, con las empresas mineras. El mayor problema de las mineras para mí, desde mi punto de vista, son las mineras ilegales, las que están digamos, contaminando. Las grandes mineras por lo general hacen obra social primero, tipo vivienda, tipo escuelas, contratan una buena plana de maestros para los hijos de los trabajadores, les dan unos bonos de no huelga al inicio de año, los sueldos son buenos, por ahí está un poco más manejada, podrían dar más, sí, podrían dar un poco más, pero por ahí está más manejable la cosa, pero con la minería ilegal yo creo ni que no debería ir y es la que más contamina y sin respeto a nada, por ahí podría atacar. Por el otro lado, coincido con Leslie, ella habla también de las necesidades de las regiones, de contar, por ejemplo, con este hospital especialista en el tema de riñones, que es lo que más sufre la gente de la región Moquegua. Habló también de una unificación de salud, el presidente con el Ministerio de Salud, con el MINSA, ¿no? Y eso es muy positivo. No sé si recuerdas, en alguna oportunidad hemos tenido un invitado, el cual también nos recomendaba, digamos, ¿no? Recomendaba el unificar, y no solamente físicamente, sino también digitalmente, que pudiera haber una historia que sea asequible para cualquier centro de salud que asiste el paciente y se pueda ver su historia, no que vaya a un lado y tiene una historia, va de salud, de pronto se va al MISA y no tiene la historia, no se sabe qué problemas tiene en su salud previos. Entonces, por esa parte, al unificar el MINSA y el salud, también hay que aprovechar de unificarlo digitalmente, ¿no? Para que pueda tenerse una historia asequible por todos los centros de salud, inclusive los particulares, pero esto siempre guardando la reserva, no la seguridad de la información, porque hay que tener en cuenta que esos temas de salud también son unos temas que no pueden estar por ahí a la mano de todo el mundo, ¿no? Siempre con su ciberseguridad.
Yo pienso que, perdóname, Mari, y solamente para corroborar, probablemente cuando él habla incluso de analizar la carrera del investigador científico, quizás cuando habla de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay y en innovación, sí. otra parte cuando se refiere que el Internet ya no va a ser realmente, o sea, se va a convertir en un derecho. Quizás esté por ahí ligado o en todo caso con un buen ministro de salud, ministra, bueno, me da, no está en discusión si es mujer o hombre, sino digamos el que ejerza la cartera, con una capacidad de mirar la salud, la telemedicina, el uso de todas las herramientas, yo creo que va a modernizar. Eso va a ayudar mucho. Sobre todo, sí, eso fue muy importante. Y bueno, también la educación orientada a las necesidades de las regiones también es un punto importante, ¿no? La reactivación también de Agrobanco, la puesta en valor de las lenguas originarias, el respeto a la propiedad. Lo que sí me ha preocupado un poco es cuando habla de un ingreso libre a las universidades, más que nada por la capacidad. Por ejemplo, San Marcos inclusive ha reducido su número de ingresantes por el tema de disponibilidad de profesores. Pero si tenemos el Internet, cuando es así ya vía Internet, en remoto, yo creo que ahí se podría aprovechar más en poder cubrir a las regiones. Sí, probablemente, fíjense, colegas, todos los que están en sala. Hace un par de horas, quizás un poquito más, en RPP lo entrevistaron al presidente de Colombia. Y una de las preguntas fue sobre la experiencia de Colombia en materia del ingreso libre a las universidades. Y el presidente de Colombia dice que para ellos ya definitivamente eso es lo más normal. Ya, eso está en marcha. Y que más bien lo veía eso alentador para el tema del Perú. Entonces, yo creo que hay algunos modelos que, dejando de especular, porque algunos han dicho, por ejemplo, dice, ¿por qué no va a vivir en la casa en Palacio? Porque el presidente de México hace lo mismo. O por qué, yo creo que fuera de esas miradas, siendo un poco más, siendo más constructivos, más positivos, vayamos al punto, digamos, en la que se puede aportar y en la que se puede incluso insistir, porque puede que no lo tenga claro todo, pero para eso tienen los asesores y para eso va a tener pues un gabinete, para eso va a tener ministro. Bueno, sigamos conversando. Alfonso, Jessica. Bueno, sí, buenas noches con ustedes, a todos que están en la sala. Creo que la situación que hasta ahora estamos arrastrando, primero es una necesidad, sí, del gabinete. Y esto es una consecuencia del problema que está arrastrando Castillo, ¿no? Si bien es cierto, se mezcló toda la parte legal de la segunda vuelta, pero plantear un gabinete no le ha sido fácil. Entonces, eso, mezclado ahora sí de todo lo que ustedes dijeron sobre el discurso de hoy día, para mí es algo ha tratado de hacer un discurso para el popular, o sea, para el pueblo. Todavía no está dicho la última vez. Esto me hace recordar, si ustedes, digamos, lo tienen entendido, cuando Fujimori tomó el control del poder, cuando ingresó, le ganó a Vargas Llosa. Él obviamente entró con una propuesta y lo mantuvo en su primer mes, si no son los 20 días, no, algo así, no recuerdo. Inmediatamente sacó a ese equipo que estaba y puso al otro y empezó a aplicar lo que Vargas Llosa planteaba. Entonces, por eso yo pienso, estamos todavía en una incertidumbre. Lo que haya dicho hoy día en su discurso nuestro presidente, yo lo tomo con pinzas, hasta que no determine su equipo. ¿Cuál va a ser su equipo? ¿El de Cerrón? ¿El que diga él? ¿O va a ser un conglomerado de aquí para ya? No, tu cupo va a estar acá, tu cupo también, tu cupo. Entonces, este es un dragón de muchas cabezas. Entonces, va a depender de nuestro presidente. ¿Va a ser rehén o no? Si quiere él consolidarse como presidente, pues tendrá que sacar a todos, salgan todos, déjenme a mí.
Y ahí yo quisiera escuchar realmente, a ver, con su equipo de trabajo, que nos diga, esto es lo que se hace aquí. Pero ahora no, ahora lo que ha soltado para mí son cuestiones obligatorias que se han creado en este momento porque ya pues hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo tantos años que he trabajado en el... Alfonso, a ver, ¿cómo leen, cómo lees y cómo leen el último mensaje que han pasado de su gente de entorno? Al parecer estarían insistiendo en que la señora vicepresidenta sea la premier. Y si fuera ella, entiendo que ella es la persona, digamos, muy cercana a, Cerrón, a Cerrón. a Cerrón. Un indicador. Y el indicador 2 es que el secretario general de Perú Libre, porque está suspendido Cerrón por el tema judicial, hoy día, a la hora de salir del Congreso y subir al carro el presidente, el que fue a su costado fue el secretario general de Perú Libre. Entonces, la que quiere decir que obviamente Cerrón ha estado para la cena con Evo, esto sea de paso, ese es otro tema de decir una cosa y hacer otra cosa, pero bueno, Sí, por eso, hoy no ha estado en el Congreso, pero entiendo que, bueno, el secretario general del partido sí, y si esa es la línea de que Boluarte vaya a la PCM, pues en todo caso podría ya, darse lo que estás diciendo, Alfonso. por Podríamos supuesto. tener Por otro eso, mensaje de aquí a unos días. yo creo que Podría darse. esperamos, hay que tener tranquilidad todavía. No he querido indisponernos de repente ¿no? el pronunciamiento de nuestro presidente, alterar las cosas, pero cuando finalmente se cierre el equipo técnico con todo su gabinete, ahí sí yo recién creo que sabremos cuál es la dirección. Y aún así, ¿no? Tentativamente, ¿cuál va a ser la puja? Porque en este momento yo estoy muy seguro que adentro hay una puja tremenda por cada uno tener su posición. Y Cerrón no va a dejar, pues, tratar de que le quiten la torta. De hecho, no va a querer en lo posible. Sabe que sí, tiene al frente al Congreso, tiene problemas digamos, de conformar un gabinete solamente con Castillo, pero las fuerzas, todos han tocado puertas. Todos los políticos han tocado puertas, ¿no? Y no quiero decir gremios, todos igual tratan de decir, recomendar, ¿no? Ya, escúchame, toma, mira, esta es la propuesta. No, mira, ve, haz esto, ¿no? Entonces, en estos momentos, nuestro presidente requiere, creo que, encerrarse con su esposa y decir, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Francamente, es verdad. Y decidir por ser presidente de la República, y ahí sí lo respeto por lo que significa para nuestro país, y ojalá que tome una sana decisión, una sana decisión. Entonces ahí ya veremos qué parte de lo que hoy día dijo se aplica. Puedo hablar yo, por ejemplo, un poco del tema de salud. El tema de salud, por ejemplo, es un terreno en el cual yo he trabajado mucho, o sea, parte de mi vida, y en un hospital de cuarto nivel. Entonces, sé el colapso que existe actualmente en este sector con respecto a las coberturas, las atenciones. Entonces, yo perteneciendo a salud, sabía lo que se vivía en el MINSA. Los profesionales que trabajan en el MINSA sabían las ventajas que tenía ser de salud. Cuando un paciente llega requiriendo una ayuda de emergencia, por ejemplo, primero en salud tratan de corroborar si es o no en realidad uno que le corresponde. Si es debido a muerte, obviamente le dan una ley de emergencia para atenderlo. Pero por consultorio externo no entra nadie que no sea asegurado a través de una empresa. Porque aquí, a salud, quien lo para económicamente son los empleadores. La empresa paga. El resto de descuentos que sufren los trabajadores es para ya sea la AFP y seguros diferentes, ¿no? Entonces,
el hecho de querer hablar de una salud, por ejemplo, en salud unificado, ¿cómo lo va a enfrentar? ¿Cuál es la estrategia? En salud está, yo lo veo, claro, no tendrá de repente tanta presencia en la profundidad como el MINSA. Ambos a veces llegan a acuerdos cómo manejarlo, pero ¿cómo hace si el MINSA en realidad su presupuesto y sus hospitales están mucho más colapsados que lo de salud? Yo tuve la oportunidad de pasar una noche en la emergencia del Hospital 2 de Mayo. Si yo comparo la emergencia del Hospital 2 de Mayo nacional con la emergencia del Hospital Almenara, hay mucha diferencia por el tipo de atención que se brinda y las necesidades que existen en un lugar tan difícil donde llega tanto, no solo el 2 de Mayo, sino también el Hospital Loaiza en Lima, que llegan de toda la zona norte, el cono norte, los que llegan de la zona este, es un drama. Ahí hay pues tantos que llegan y no tienen a veces forma de pagar, ¿no? Entonces, lo que le dan es, bueno, le dicen, bueno, paga, pues, y mientras que el médico está tratando de atender, bueno, le dicen, mira, consíguete esto y te atiendo. Los casos que he visto son terribles, la verdad, sí. Cierto. Pero para que luego pacientes de consultorio puedan llegar a ser atendidos, la mayoría obviamente se viene a Lima, porque no hay profesionales, pues. Por más que quieran, digamos, tratar de colocar hospitales en todas las regiones, ¿de dónde se sacan estos profesionales que son especializados? Sí, los hay de medicina, hay cirujanos, ¿no? Los hay, pero que se desplace uno, o sea, habría que buscarlo así con lupa, porque no los Sí, hay, pues. ¿no? Ahora, Entonces, en el sector salud hay mucho trabajo por hacer. Eso sí es cierto, hay mucho trabajo por hacer. Ojalá que funcione el seguro universal, pero en esto hay una diferencia. Los fondos que provienen para salud son de los aportes de los empleadores y el MINSA se atiende con un fondo que proviene obviamente del Ministerio de Salud, que hay un presupuesto. Entonces, El sí, CIS, ¿cómo el CIS de compatibilizar? dónde, sí, porque hay un seguro CIS para los que no ese están asociados. es del MINSA. Lo que ha dicho lo que ha dicho el decano del Colegio Médico del Perú es que saludaba los anuncios y que varios de estos no eran nuevos, que ya en gobiernos pasados se había expresado el interés de descentralizar, equipar, y la pregunta que terminaba siendo es, el tema es el presupuesto. Eso decía, ¿no? Se hará realidad, el tema es el presupuesto. O sea, hay algunas cosas como esas probablemente pues ese va a ser un factor. Ahora, sabiendo bien que el presupuesto de este año, por ejemplo, lo que toca es continuar la tarea que se ha estado desarrollando, porque no van a poder hacer modificaciones, en todo caso va a ser muy complicado. Y además, a partir de ustedes que han trabajado en el Estado o trabajan por el Estado, si no mal recuerdo, a partir de septiembre, octubre, es el presupuesto, la elaboración del presupuesto para el año siguiente, ¿cierto? Entonces, estamos prácticamente a prox de empezar a estructurar lo que va a significar el presupuesto 2022. Pero bueno, ahí quedan las preguntas y cómo realmente los ciudadanos contribuir. Yo lo que creo es Yo, que una de las yo formas es, quiero sí, cerrar, adelante, Rómulo. sí, Quiero cerrarlo con, bueno, he hablado un poquito más abierto de la salud, pero quiero cerrar con esto del bicentenario, ¿no? Nosotros, sí celebramos seguramente como lo fue lo que proclamó nuestro, pues, libertador, don José San Martín, un 28 de julio del año 1821. Pero eso no quedó allí. Y los que somos del sur, los que somos los cusqueños, digamos, también de Puno y avanzando hasta Ayacucho, todas esas regiones, estábamos levantados. Simplemente éramos como los montoneros que estábamos prácticamente
arrimando y empujando al yugo español. Entonces, esto es lo que Castillo hoy día trata de expresar, es que justamente eso y un poco que, digamos, en forma un poquito, haciendo una remembranza, ¿no? Castillo trata de expresar lo que dice la historia, ¿no? Entonces, esto no termina sino hasta la capitulación en Ayacucho. Y eso, después viene todavía el combate de 2 de mayo. Y en el 2 de mayo, recién allí, se van. Se van porque ellos, los españoles inclusive, se agarraron allí, nos bloquearon las islas donde sacábamos el guano, porque era el boom, era el único, el potencial que teníamos en ese momento. Y los españoles nos cerraron allí. Entonces ahí sobrevino lo que llegamos al combate de 2 de mayo. Y finalmente allí ganamos. Y mira, hasta dónde y cuándo, hasta dónde se han mantenido ellos incólumes. Entonces, desde ahí, cierto, viene, si quiero hacer un poquito de historia ahí, los gobiernos que han llegado después han sido corruptos. Entonces, hablar de corrupción de esta, cuando a veces se llena la boca de estos presidentes de aquí, no, nuestra historia es muy dura. Ya desde entonces, solamente con el guano, por ejemplo, había allí una corrupción bárbara que comenzó con Castilla, pero se lo dejó de un legado al que sigue. El que sigue, lo hizo hasta que ahí hubo pues una pelea, pero cierto que hay mucho de ese dinero se fue a manos corruptas, ¿no? Se creció prácticamente el empleo en el Estado de una manera bárbara y se hizo lo que quiso. Entonces, por eso, cuando hablamos de corrupción, no es ahora, no es esto, es en realidad viene desde hace mucho. Hay núcleos que se consolidan secuencialmente en cada época y pues nos causan lo que hemos sentido ahora, ¿no? Ahora estamos con la Bajato, pero seguramente habrá pues otras Claro. tantas, ¿no? Que todavía se cuecen adentro. Cómo se maneja el Poder Judicial, cómo se maneja ahí la Fiscalía, ¿no? Y a veces nos quejamos, ¿cómo es posible que un delincuente capturado por la policía está allí y que llega el fiscal y como no hay pruebas suficientes, bueno, lo suelta? Ahí hay dos cosas gravísimas, Alfonso, y también para todos los que están en sala. Pues fíjate, el Contralor de la República dice que en promedio, por año, son 23.000 millones de soles que el Perú pierde por la corrupción. Y el otro indicador es que las deudas a la SUNAT, que no son las grandes deudas de las microempresas, las pequeñas empresas, sino de los grandes grupos, pasan a los 100.000 millones de soles. Y que prácticamente estas deudas ya se han vuelto incobrables. Entonces, decimos por un lado, si no hay una estrategia con un equipo bien compacto que analice y que ayude a tomar decisiones y sincere, en realidad, por eso está clarísimo, ¿quién va a ser el ministro de Economía? Ahí está nuestra, o sea, no sabemos, pues ahorita no podemos emitir opinión mayor, ¿no? Porque en todo caso el día 30 lo podremos decir, ¿no? Ahora, lo que quería recomendarles es este libro, no sé si se ve, La Se ven Revolución, de los líderes verdaderos, claro. ya, que escribe Diomedes Ernesto León, es un coronel en retiro del ejército. Aquí narra un tema bien interesante sobre lo que acaba de decir Alfonso. O sea, un poco las componendas de la corrupción, cómo ha ido de gobierno en gobierno. Por eso digo, cuando uno empieza a mirar los 200 años, claro, si nos quedamos en la historia, nos va a tomar muchísimo tiempo y no vamos a poder avanzar hacia la perspectiva, pero que también no está mal, digamos, de tener algunos indicadores, ¿no? Porque yo estaba en una reunión donde una persona intervino y los 10 minutos que le correspondía a él se dedicó a hablar de cómo se inició la independencia y se acabó lo que... Entonces la historia pues tiene, digamos, muchísimo material para Me leer. llegó al bicentenario.
Mira, o sea, Sigamos para adelante. Mucho se habla sí. de la ¿Ah? corrupción, ¿no? Habló también de la lucha contra la corrupción, mencionó a Odebrecht, pero también hay que mirar pues a los que tiene cercanos, ¿no? O sea, si quiere hablar de corrupción, tiene que empezar por casa. Hay gente que tiene que pulir ahí un poco, ya sabemos todos que nadie quiere, digamos, trabajar con Perú Libre, ya sabemos por quién, pues no tenemos ni que mencionarlo. Solo Claro, eso. lo que pasa es que yo creo que ahí es donde falta pues las cosas más claras, ¿no? O sea, Claro, el principio de la autoridad se ejerce. claro. O sea, los principios de la vida humana se defienden, pero la autoridad se ejerce. Claro. Y el ejercicio de la autoridad es blanco es blanco, el blanco es blanco para igual, para todos, y el negro es Claro. negro igual para todos. O sea, las reglas tienen que irse en ese orden. Bueno, Claro, y mientras no, que... mientras no deslinde, yo creo que no va a tener gabinete. Disculpa, Jessica. No, ni hablar. Eso no puede Mientras no suceder. deslinde, acuérdate de mí. No, es que eso no puede suceder porque eso, ¿sabes lo que el error que cometieron ayer, anteayer, para la elección de la presidenta del Congreso? De un partido político importante, sus redes agarra y lanzan y dicen, llegó la hora que felizmente Montoya sea el presidente del Congreso y es el próximo presidente del Perú. Y lo bajaron a Montoya. ¿Ah? Entonces, es que a veces la ligereza de nuestros dedos, o a veces nuestra boca, nos vence. Y en política, perdónenme que recuerde de algo, no sé si ustedes tienen en la memoria, en el gobierno de quién fue, si fue de Alan o de Ollanta, cuando la comisión que iba de la PCM a conversar con Felipe Castillo, y mientras la comisión se trasladaba de la PCM a su casa a conversar, Felipe Castillo declara en RPP que sí, ciertamente me han propuesto ser el premier. ¿Sabe qué? La comisión no llegó a su casa, lo regresaron y nunca fue premier. No O hay que sea, decretar. o sea en estas cosas, miren, La ligereza. para este gabinete que están componiendo, a mí me han llegado listas y listas, donde en una lista que me envían hay 16 propuestas para el ministro de la Producción. Es absurdo, pues, o sea, si fuese un partido que viene con una estructura de gente bien, digamos, consolidada, cuajada, no tienes por qué correr en todo este lío. ¿eh? Yo creo que Compime tiene más capacidad para poder estructurar un gabinete que... Acá ya lo tenemos listo. Ya está todo Que nos lo preparado. pidan nomás. Nosotros movemos gente que tiene experiencia en el trabajo, en la academia e incluso en la administración pública. Entonces, ahí está el punto de vista. ¿Cómo lo estás viendo, Jessica? Nessie, ¿cómo lo están viendo ustedes este tema? A ver, miren, definitivamente las palabras del presidente, nuestro presidente Pedro Castillo, sí ha sido un mensaje alentador a mi punto de vista, y yo creo que a la mayoría de peruanos también les ha parecido. Obviamente es un mensaje alentador en el sentido que está acogiendo pues a todos los estratos sociales, un poco para todas las personas, desde los que están, desde los medios económicos más bajos hasta los medios económicos más altos, que pensábamos que quizás iba a haber algún tipo de una ruptura, ¿no? Situaciones que iban a poner en estado caótico la economía, ¿no? Pero sin embargo, obviamente, también tenemos que saber que no hay una estructura, como acaban de decir, ¿no? Una estructura de un gabinete. También hay que tomar en cuenta que a 9 días de ser electo presidente, ante un partido, ¿no? Donde se encuentra el señor Pedro Castillo con el señor Cerrón, pues yo no creo que sea muy fácil la situación de poder tener un equipo de trabajo. Muy aparte, que también falta el voto de confianza. Y yo creo que a esto ya tenemos una historia ya vista, una película, la de siempre. Lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, con el señor Sagasti, que no me parece que sea una actitud
un bicentenario, y menos todavía, para un presidente de la República, porque él ha sido durante el tiempo presidente de la República, para pedirle la banda presidencial en la puerta del Congreso. ¿Ya? Eso para mí es una falta de respeto. Eso es lo que creo yo que es lo que se puede venir después y lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, ¿no? El Congreso decide quién es presidente y quién no, a quién le da el voto de confianza y quién no. Y por ese motivo es que lamentablemente hemos estado sin un avance paulatino en lo que tenemos que hacer, porque a todos siempre lo vemos como una actitud de corrupción. O sea, creo que tenemos una herencia cultural, pero también una herencia corrupta. Desde un comienzo vamos jalando cosas, ¿no? Pero tenemos que sentar bases de la confianza. Yo creo que esta vez el mensaje ha sido alentador para todos. Ahora, hay que saber cómo lo va a direccionar. ¿A quiénes va a poner de cabeza para poder tener la confianza que realmente lo que está diciendo se va a cumplir? Porque una cosa es lo que diga y otra cosa es que se pueda cumplir. Dentro de la estructura, cuando ya todos tienen que decidir y tomar la acción, es donde vienen los problemas y entonces es donde vienen las rupturas y es lo que ha pasado durante todo este tiempo, estos últimos 10 años, donde el Congreso pues, ha manejado la estructura de un presidente y hemos vacado a presidentes uno detrás de otro, ¿no? Tenemos la ligereza de mencionar, hemos visto que han desfilado 1.000.000 políticos en la casa que tiene en Breña el señor Castillo. Motivo y razón no lo sabemos, todos dicen por decir, por presentar proyectos, porque queremos las mejoras del país, todos queremos las mejoras de nuestro país, todos, pero sí tenemos que poner la línea y la base de que hay formas de poder hacer las cosas, creo que podemos hacer las cosas bien, no sabemos qué cantidad de presupuesto tenemos, nuestro presidente ha disparado montos que no sabemos si son reales, si los tenemos, empezando por ahí, porque no se sabe todavía, no sabemos si ha cogido todavía esa cartera, si ha revisado, si ese monto tenemos dentro, pero sí se nos viene un momento crítico si es que esta plana, este gabinete, no es aceptado por el Congreso. Sobre qué lineamientos están viniendo, qué historia tiene cada uno de estos ministros, para que puedan empezar a sacar lo que llamamos trapitos al aire y empezar a desbaratar todo lo que quizás se puede querer armar y al final no se logre, ¿no? Todo esto puede estar muy bueno en estructura, pero a la hora de aplicarlo, mal, ¿no? Entonces, en realidad es una situación, yo creo, bastante delicada. Creo que muchos nombres van a desfilar. Por otro lado, en el sector que me corresponde, que es el área de educación, yo creo que hay buenas posibilidades. No he hablado acerca de aumento de sueldos, pero sí he hablado algo que creo que sí es importante, ¿no? Colocar espacios a los maestros cuando vayan a zonas rurales, porque obviamente no los tienen, ¿no? Y cuando tuvimos a nosotros en entrevista al señor Juan Cadillo, fue una de las cosas que mencionó. Dijo que él... Un posible ministro de Educación, ¿no? Está en la lista, me parece que sí, pero no se sabe. Pero sí comentó esto, ¿no? Que esa era la debilidad, ¿no? Esa era la debilidad de que ningún maestro quería ir a las zonas rurales porque uno se alejaba de sus familias. Peor ahora con la pandemia, ¿no? Dos, que no tiene conectividad, ¿no? Entonces no hay forma, más todavía el clima y X motivos que les impiden. Y por ese motivo es que los chicos no estaban, muchos de ellos, en las zonas rurales llevando educación porque no había maestros que lleguen, ¿no? Algo muy parecido con lo que va a pasar nos pasa con el problema de salud. Tenemos una gran idea de poder mejorar la salud, pero no tenemos a los profesionales idóneos y en masa como para que puedan afrontar esta situación que se nos viene, pero en una forma abrupta, ¿no? Entonces, lo otro que me pareció importante acerca de la educación técnica, los 3 últimos años, creo que sí es importante una educación técnica porque no todos los jóvenes tienen las posibilidades de poder estudiar, ¿no? Y hoy en día, con mayor razón, de estudiar y trabajar. Muchos estudiaban y trabajaban medio tiempo y podían pagar siquiera la carrera que tenían, pero no, ahora no lo van a poder hacer. Y lo otro es aquellos que no estudian, ir al servicio militar. Sí creo que debe ser una opción para poder atacar lo que es la parte de la delincuencia. Lo otro que también me parece son las 72 horas que tienen los delincuentes extranjeros para que se retiren a su país y no permanezcan acá con nosotros, porque cuando
ellos se quedan con nosotros, pues igual hay que darles alimentación y hay un gasto adicional, ¿no? Entonces yo creo que hay que minorar gastos en eso y me parece muy bien que los retiren a su lugar de origen para que cumplan su sentencia, ¿no? Diferente con el tema ahí, Jessica, es que ¿quién de los delincuentes levanta la mano para decir yo soy delincuente? O sea, ¿Quién le va a hacer caso? es un tema relativo, ¿no? No, sin duda. Es relativo por el tema No. de procesos. Mira, solo en las cárceles del Perú hay cerca de 1000 venezolanos, ya, esos sí que están dentro de las cárceles, salvo que a ellos los manden a su país, salvo que eso sea el caso, ¿no? Pero los que Puede están ser. libres, un poco complicado, ¿no? Ahora, Y este otra tema de cosa es que- servicio militar, Sí, sí, perdón. Y otra cosa es que los mandan a su país, pero ellos entran pues ilegalmente por zonas que no son custodiadas Ese en sí es las un fronteras. problema. Sí, Pueden no entrar, tienen es que no hay una vigilancia, no los tienen en toda la mapeados a ellos frontera para que no hay. no puedan ingresar. Ajá, pero lo que pasa es que hay negocio en la frontera. En algunas fronteras, así como pasa para Estados Unidos, los ilegales que pagan a pasadores, igual está pasando en nuestras fronteras. O sea, se ha dado ese caso, ¿no? Entonces, y en eso del servicio militar, sí, Ollanta hizo un trabajo interesante allí. Son más de 200 millones de dólares que se invirtió en el fuerte Hoyos Rubio. Oye, rubios. Hay un instituto tecnológico con 12 carreras de avanzada, muy buena, que incluso a los chicos, a los soldados, después de un año pueden estudiar y los que son de provincia les daban 1.200 soles, no sé ahora, y con eso se cubrían su cuarto, su alquiler de cuarto y su pensión. Entonces, yo he estado ahí en 2, 3 oportunidades en ese instituto porque lo dirigía un amigo nuestro, no sé si lo llegaron a conocer, al coronel Wilmar Trujillo, y vi que era interesante, ¿no? De las tres fuerzas armadas, ¿no? El ejército, FAB y la Marina. Pero bueno, ahora, en el tema de presupuesto, sí, pues ahí nos preocupa, pues Jessica y todo, ¿no? Porque él ha dicho 3.000 millones de soles para municipalidades y gobiernos regionales, 1.000 millones de soles para arreglar trochas carrozables de los centros poblados, 700 millones de soles para el programa Trabaja Perú, de pequeñas obras municipales, y transferencia directa e inmediata de apoyo financiero a 700 soles a cada familia vulnerable. Hay que revisar las cifras nomás del MEF. Ya está el presupuesto de 2021 ahí colgado. No sé si sí. Sí, Yo creo sí, que tenemos acceso, hemos mostrado en algunas oportunidades esas cifras. A ver si por Voy a ahí hacer ese trabajito. a ver si lo que me ha gustado de Castillo hoy día, justamente retomando lo que has dicho Rómulo, ¿no? La formación militar de los jóvenes, pero tratando de darles justamente esas capacidades de estudiar y que tengan una formación. Entonces, yo ahí sí le tengo fe. A eso, ese sería ojalá que lo pueda ejecutar. Porque ahora lo que existe es, por ejemplo, los chicos de las zonas rurales, ¿no? De todas las regiones tienen beca 18. Entonces, la beca 18 al menos es un, digamos, un paliativo a la solución del problema. Y ahí hay una muy buena oportunidad para los chicos que apelan justamente a las universidades que están aplicadas a la beca 18 Al y primer sí, puesto. ya empiezan allí a ejercer. Todo está cubierto. Estudios, alimentación, ¿no? Alojamiento, o sea, toda su logística está cubierta. Entonces, solamente se requiere que estudie, pero si a eso le ponemos el servicio militar obligatorio, sería fabuloso, pero va a ver, todo depende pues de la inversión, ¿no? Que se haga en estos sectores y eso en educación sería magnífico a tantos chicos que no tienen oportunidades. Yo todavía eso de que ingresen directamente a las universidades, no sé, Está difícil. yo lo veo lejano. un poco No tenemos complicado. infraestructura, no tenemos, las universidades están hace poco nomás, la única universidad estatal que había en Ica, prácticamente se fue al tacho, ¿no? Claro, entonces Claro. tendríamos, ahí Presupuesto. hay mucho trabajo para que justamente sí se pueda salir. Entonces eso seguramente es cuando el Perú pueda dar el salto
el salto hacia otra etapa, como pues, no son pues los países que están en A ver, primer nivel, ¿no? O sea, la educación virtual. O sea, ahí Sí. nos estamos olvidando que A ver, virtualmente podemos tener cantidades de alumnos, ¿no? Sí, pues. A ver, ¿cómo lo está viendo Nessie por su lado? Muy buenas noches con todos. Sí, quería tocar un tema también sobre lo que hablaba Jessica, sobre el estudio en los CEPROS, ¿no? Los estudios técnicos. Yo tengo 2 carreras técnicas y que me ha valido muchísimo porque esto son carreras cortas y nos permite trabajar en ello. Pero lo que sí me preocupa es que realmente no se le da la importancia, porque aparte de todo eso no hay profesores especializados en carreras técnicas. Por ejemplo, en la provincia de Huaral existe solamente un CEPRO, ¿no? Y está muy limitado por el tema de la infraestructura, ¿no? Entonces, esa es debería tomarse en consideración que los CEPROS es una gran ayuda, es una forma de también fomentar la economía en el lugar donde esté situado el CEPRO, porque permite desarrollar los talentos, porque no todo tampoco es estudios universitarios, ¿no? Hay jóvenes que son muy talentosos que en poco tiempo, tomando una carrera técnica, pueden desarrollarse y ser útiles a la sociedad, ¿no? Y sobre el tema de lo que tocó Leslie, sobre la inversión de lo que es en turismo, también es un tema muy preocupante, porque sabemos que el turismo es una fuente inagotable de economía para un lugar, para un distrito, una región. Entonces, no se le da la importancia en los gobiernos regionales, muy poco se invierte en este rubro, que son el turismo. El turismo no tiene mucha importancia para los gobiernos regionales, distritales, siempre su importancia es lo que es la infraestructura, los servicios básicos, pero muchas veces no se cumple esas metas. Ahora, sobre la inversión que piensa el señor presidente invertir en los gobiernos regionales y los locales, en este caso municipalidades, yo creo que tendríamos que ver el hecho de la capacitación, de ver las personas idóneas que manejen este presupuesto, por lo que al final siempre terminan devolviendo el porcentaje que se les entrega, porque es falta de gestión, ¿no? Un paréntesis, Nessie. Escuché esta mañana a un analista decir que en los últimos años se están devolviendo entre 2.000 a 3.000 millones. Más del 50%. Falta de gastos, de capacidad de gastos. Más del 50%, sí. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces es preocupante. ¿Cómo le entrego yo más dinero y si al final no ha habido gestión, ¿no? No se ha conseguido lo que realmente estaba propuesto ese dinero y al final es un saludo a la bandera realmente, ¿no? Es lo que yo creo. A ellos les falta capacidad de gestión, Rómulo. Ahí Compime puede apoyarlos en gestión, ¿no? Tenemos muchas personas que hemos invitado a los programas de educación y tecnología que están dispuestos a poner el hombro por el país, aprovechando la virtualidad, no tienen que desplazarse ahora. Estamos pensando siempre en que vaya al lugar, no necesita. A través de la virtualidad se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora por lo menos parte, sí, ¿no, Mari? Porque sí, hay algunos casos que sí se requieren, pero por lo menos la mayoría de una buena parte se puede trabajar procesando virtualmente. Hay carreras que necesitan definitivamente la presencia del alumno en clase. Parcial. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, parcial, para los laboratorios, claro. Bueno, pero hay otros que no. Bueno, el tema es grandioso. Yo les animo a colaborar a los que estén interesados haciendo un poco de investigación temática sobre lo que ha sido el Bicentenario y lo que es la perspectiva. Estamos trabajando la publicación de un libro que se llama justamente Las MIPES en el contexto del Bicentenario. Ajá. Entonces, hemos estado revisando, por eso el tema es cruzar información, escuchar opiniones y hacer prospección también, porque como una cosa es que veamos el lamento de ayer
Yo encuentro en el año 1942, 43, empieza a dar la ley de parques industriales, de la parte de industrialización del país. Y en el año 1948, 53, en adelante, se siguen dando leyes y normas y entonces se ve por ese lado. Pero mi conclusión es que siempre se ve desde Lima, o sea, siempre se ve desde la oficina, siempre se ve desde el café, del café de San Isidro, Miraflores, o en alguna de estas zonas. Entonces, ¿cómo mirar ahora realmente frente a un contexto a la que nos enfrentamos, ¿no? Donde hablas de la industria 4.0, la agricultura 4.0, etc. Entonces, nosotros, con el embajador Bustinza, que está ahora en la OEA, con el doctor Wilson Cachay, con Leslie y algunas otras personas más que están ayudándonos, hemos empezado a estructurar el material y confiamos que a fines de este año, en el marco del año del Bicentenario, podamos ser capaces de alcanzar una primera publicación donde nuestra propuesta no se quede en un oficio, donde no se quede en una mesa de partes, sino que se convierta en un documento, en un libro que pueda ser virtual y si es posible impreso, y que puedan estar en la mano de quienes investigan, de quienes analizan, de quienes toman decisiones. Entonces, tenemos que hacer incidencia por varios lados, porque de caso contrario, les digo con toda verdad, ya a estas alturas de mi vida, he estado 8 días con problemas de salud, que algunos de ustedes lo saben, no me da chance como para seguir dando, digamos, más oportunidades a las libertades de lo que suceda, sino más bien ya a hacer precisiones de lo que somos capaces de hacer, de lo que podemos hacer y con quiénes podemos hacerlo, y marcar el territorio desde el lado de nuestra especialidad, de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, con cada uno de los que les interese. Para cerrar, hagamos una rondita final de 1 minuto, máximo 2, para cerrar. Y les animo, si mañana la ingeniera Leslie va a hacer una presentación sobre justamente la pesca, el tema de la pesca, y quizás toque algo del cubano de Isla, justamente para tocar ese referente del pasado. Recuerden que la ingeniera Leslie es especialista en pesca, ¿no? Es ingeniera pesquera con especialidades en otros temas, pero se le he pedido que haga uso de su especialidad para justamente escribir el capítulo de esta publicación con la investigación y con la prospección hacia adelante, ¿no? Y la experiencia también. Entonces, si alguno de ustedes se anima a tomar alguno de los ejes de educación, por ejemplo, Mari está muy ligada a la tecnología, así a la es. investigación, a la ciencia. Jessica está muy vinculada a la docencia, a la educación, a la formación. Nessie está en turismo, Alfonso está en el sector industrial, que tiene, digamos, ahí la mayor cercanía. Es decir, hagamos un trabajo que no se va a quedar en un papel, sino que tiene que convertirse en un instrumento. La idea de mañana, yo voy a abordar el tema de la industria en el marco del Bicentenario, porque no encuentro, encuentro normas y actividad a partir de 1942-43. O sea, a partir de ese entonces. En el pasado habría que mirar cuál fue las prioridades, incluso a manera de reflexión. El tema del tren no es un tema nuevo. Es más, existían. En el caso de Tacna había tren. En el caso de Loreto, en Iquitos había tren. O sea, no es que se está generando una nueva corriente para conectividad. Había entonces, y en esos 200 años había, ¿por qué es que se dejó esa conectividad? Cuando eso es lo que tenía que haber crecido, debía haber evolucionado, ¿no? Entonces, hay cosas por eso que es bueno conocer de la historia, pero es bueno también ponerle, digamos, un punto aparte para colocar el otro lado, la prospección. ¿Qué cosa proyectamos? ¿No? Como decía mi hijo, que está aquí conmigo, papá,
y quiero sacar el programa Niños Emprendedores TV. Entonces, ok, ¿cómo lo vemos a los chicos ahora? O sea, ¿cómo los niños que nos escuchan conversar, nos escuchan hablar, al final viene con su propuesta en una hoja y escrito en 4 partes y me dice tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4? Esos son los temas que voy a abordar. Y uno de los temas es ambiental. Entonces, eso no había en nuestro tiempo, pues. Bueno, yo aprendí malogrando las máquinas a teclear, eso de escribir, no sé si se acuerdan, esos con cinta. Claro. La Remington, no me acuerdo, la Olímpico, y ya me acuerdo, no me he olvidado los nombres. ¿No? Así aprendí a usar las teclas. Hoy los muchachos ya están en otra... computador, desde el nido. Me dan algunas lecciones de lo que yo no sé manejar en el internet. Entonces, ¿qué viene al futuro? Entonces, está bien que miremos la historia, pero planteemos los ejes al futuro. Independientemente de lo que vaya a hacer pasado mañana el gabinete. Fíjense una cosa, si nosotros dependemos estrictamente de lo que puede suceder con el... Yo creo que no está bien. Nosotros tenemos que ir construyendo y aportando y construyendo y tratando de contribuir, como algunos de ustedes han dicho, o sea, con un granito de arena para que sirva de construir la pared. En algo somos... Bueno, vamos a la última ronda. Saludamos a nuestro director Luis Baike, que se ha incorporado a la mesa. Adelante, Leslie. María, yo estoy de acuerdo con todo el tema de tecnología que nos has indicado. Es más, te comento, todo esto, y tú lo sabes, todo esto se enmarca en un Smart City. Nuestro país debería ya estar tecnológicamente implementado y comunicado. Yo tuve una oportunidad en el año 2016 de estar en China. Ajá. Y en China, justamente, nos indicaban y nos hicieron toda una charla. Yo fui capacitada en Smart Cities, y ellos nos decían que en cualquier lugar del territorio uno se acercaba a una maquinita que parecía una fotocopiadora de esas grandotas, pones tu DNI, bueno, en ese caso tu cédula de identidad, y automáticamente sale tu historia en cualquier lugar del territorio. Entonces, y no interesa quién te va a tratar, porque tienen ahí todo, hasta tus rayos X, tus análisis, absolutamente todo, señor Rómulo, sale. Y lo mismo pasa en educación. Hay lugares en donde, como Jessica indicaba, hay profesores que no pueden llegar. Sí, es cierto, pero a través de la tecnología que hace China, tiene colegios pilotos en Beijing, en donde son los mejores colegios. Realmente la educación allá es igual para todos. Colegios muy grandes, que están conectados con cámaras, con incluso cámaras de movimiento, y que esa clase que la están dando en Beijing a través de un holograma lo recibe un niño en la frontera donde ningún profesor quiere ir. Entonces, la tecnología nos permite esas cosas, pero ¿qué es lo que sí tenemos que tener? Esto que justamente el presidente ha indicado y que espero realmente ahora sí se cumpla, que el Internet no sea un servicio, sino un derecho. Es lo mejor que ha dicho, loco. Sí. Eso es lo que tenemos que apuntar, porque si no tenemos este derecho, nuestros niños no van a poder recibir la misma educación, y a pesar de que le pongan ingreso libre a todas las universidades, que pueden ingresar, ¿cuántos van a acabar? Exacto. Pueden ingresar 1000. Cuando yo ingresé a mi carrera, ingresamos 120. ¿Saben cuántos terminamos? La mitad, ni eso. No, 6. Claro. 6 personas de 120. Es que tú puedes dar el ingreso a mucha gente, pero si no tiene la capacidad, si no tiene esa base, sencillamente se van a ir retirando porque la universidad es más fuerte, y eso no lo van a poder hacer. La única manera de poder lograr que esta educación, de esta propuesta que están poniendo, que sea ingreso para todos, funcione, es que todos estén con la misma capacidad intelectual,
para poder hacer frente a todos los desafíos que una carrera tiene. Técnica universitaria igual, o sea, así es. todo necesita una buena base, si no, no funciona. Tiene que tener una buena base, de ahí es muy importante la capacitación de los profesores. Exacto. La alimentación de los niños. Entonces, esos temas también lo ha tocado, porque si un profesor no es capacitado, ¿cómo puede enseñar, digamos, un buen nivel? Porque hay que apostar por la calidad de la educación desde el nido, con las lenguas originarias, con las identidades, con los conocimientos, con todo, y ir orientando al niño desde el nido, la primaria, la secundaria, a los niños de educación especial, etc. Entonces, si no tienes esa base sólida, bien difícil que puedas terminar una carrera universitaria. Puedes tener, como tú dices, Lacey, el ingreso libre, pero de ahí a que termine la carrera, esa es otra cosa. De acuerdo. O que la termines, ¿no? Y que seas capaz de ejercerla, porque también hay muchos titulados, pero afuera no pueden, no ejercen, no tienen la capacidad. Exacto, te doy toda la razón. Y bueno, lo único que sí a mí me ha contentado mucho por mi propia carrera también, es que al fin se han dado cuenta que la acuicultura es el punto que hoy tenemos que tratar en pesca. Ya dejemos que el mar descanse, ya lo hemos contaminado bastante. Hemos sido un país extractor toda nuestra vida y ya va siendo tiempo que vayamos fomentando la actividad acuícola, tanto en el mar como en la tierra. Así es que en eso estoy totalmente de acuerdo. Valor agregado. Sobre el mar la vida es más alegre, lo hablamos mañana. La vida es más sabrosa, ¿cómo es? Más sabrosa. En el mar la vida es más sabrosa. No, porque depende cómo quieras parafrasear. Así, bueno, así dice, ¿no? Hay una foto al expresidente de Bolivia en la cena, que justamente a la orilla del mar, ¿no? Entonces, sí, frutos del mar. Haciendo la repetición, ¿no? Que dicho sea de paso, está haciendo una labor de lobby, obviamente, estratégico, porque su sueño de la salida al mar a Bolivia no ha pasado. Hay que tener eso presente, que tampoco es una cuestión solamente de, digamos, de un reencuentro. Hay una intención detrás. El presidente de Bolivia lo ha dicho, que se sentía feliz que lo hayan invitado al expresidente Evo Morales a esta ceremonia. Entonces, hay intereses, y por eso es que el presidente de Chile se adelantó en la mañana. Y en política es un... Así es, sí. Ya Ya nos han planteado hacer estratégicamente o sea, explotar el litio entre Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? De una manera donde se consolidan más o menos una línea política, ¿no? Que orienta. Pero bueno, en la historia no podemos dejar de olvidar por qué nos metimos a una guerra con Chile. Claro. Por Bolivia. ¿Y quién quitó cuerpo? Bolivia. Bolivia, sí, ole. Pero por eso, son las estrategias, porque fíjate, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Piñera? Que saludaba, reconocía y que había tenido la primera conversación con el presidente Pedro Castillo y que estaban las coincidencias, que hay que fortalecer el Asia-Pacífico, esto involucra a Colombia, y el presidente de Colombia salió e hizo la misma declaración y dijo, sí, la búsqueda del sur-sur, de consolidar sur-sur y de consolidar Asia-Pacífico, donde involucra a Colombia, Perú y Chile, no está Bolivia. Entonces, son intereses, o sea, ese es parte. Claro, sí. Cada quien jala agua para su molino. De hecho. Parte de la estrategia. Pero el video que le han sacado al expresidente Evo a la salida del restaurante, creo que es de medio minuto, pero... No, lo tiene que circular. Realmente, pues, no sabe quién pero es. Rómulo, para mí ese discurso de los chilenos tiene es un doble discurso. Mira, recientemente ayer, o anteayer creo que ha sido, he tenido una reunión con la gente de Chile. Estamos conversando con Arica para poder implementar este corredor que te hablaba, el corredor del corazón de América, que lo estamos haciendo con La Paz, Bolivia, Arica, Chile y nosotros. Y ahí justamente lo que ellos están indicando es que
necesitan a Bolivia porque ellos son los que mueven prácticamente el puerto que tienen en Arica. Ya. Entonces, ¿cómo sacarlos de este contexto si son parte de su propia economía? O sea, ahí como que las cosas no calzan, ¿no? Hoy digo una cosa, pero internamente estoy haciendo otra. Nos motiva a profundizar el manejo de información, cruce de información, sensatez en el análisis, para saber cómo se manejan las fichas y nosotros tampoco estar fuera del contexto, porque cuando hablamos, por ejemplo, del fortalecimiento Asia-Pacífico, no estoy hablando del foro, estoy hablando del Tratado de Libre Comercio que se estaría firmando, donde involucra Colombia, Chile, Perú. No es un tema, digamos, tampoco de regalos, es un tema de negocios, por donde se están mirando los intereses. Entonces, por eso hay que ir profundizando. Bueno, vamos a ir cerrando. Jessica y Messi, y finalmente le vamos a pedir a nuestro director Luis Bay que se tiene algunas palabras por este día. Todavía no ha terminado el bicentenario, termina a las 12 de la noche. Jessica. ¿Te ha apagado tu micrófono? Ya. Ahí está. Esperar este mensaje a la nación nos trae muchos términos para poder reflexionar, ¿no? En el campo educativo tenemos problemas como el analfabetismo, tenemos el problema del acceso a los centros de estudio superior, que tenemos un bajo grupo, ¿no? De 10 jóvenes, 3 están ingresando a educación superior, y donde el presidente ha tocado este punto. Y otro punto importante que quizás no lo hemos conversado y también se dijo en una entrevista que tuvimos con el profesor Jorge Guillén, era acerca de la infraestructura de los colegios. Él habló acerca que había más o menos cerca de 2.000 colegios a 3.000 colegios que se encontraban en un estado deplorable, que no estaban en condiciones de soportar, por ejemplo, un sismo, y que era muy preocupante que no se tome como prioridad, ¿no? Y dentro de si bien es cierto, están hablando de un monto que van a dar al sector de educación, saber cuál es el monto que se le va a dar al sector de infraestructura y si tenemos el tiempo mientras ingresan los niños o los jóvenes a las escuelas, puesto que han dicho que en el primer semestre del otro año ya estarán ingresando en forma presencial, ¿no? Entonces quizás reevaluar un poco esa situación porque no se ha hablado mucho sobre eso, ¿no? Bueno, y lo importante de todo es que ojalá se pueda mantener lo del servicio militar obligatorio a aquellos jóvenes que no logren pues, los estudios correspondientes, ¿no? Sí, pues vamos a alentarlos. Además, contribuye a la formación incluso de los chicos, eso es verdad. Pero como dijo Alfonso, que no vaya de manera, digamos, aislada, o sea, que tenga ese soporte. Yo creo que, bueno, a título personal, cuando no había el Instituto de las Fuerzas Armadas, al margen de eso, a mí me sirvió muchísimo. Yo he sido soldado, como digo siempre, y he salido de ser instructor militar, cumpliendo mi periodo de 2 años y tanto, y me ha ayudado mucho en la vida. Me ha formado, me ha ayudado mucho en la vida. O sea, yo no he perdido el tiempo. Algunos dicen que es perder el tiempo, yo no he perdido el tiempo. No, de forma disciplinada. La disciplina. Pero ahora ya hay mejores. Mi hermano fue voluntario, 2 años creo. He sido jefe de tanque y todo, y salió con una disciplina, pero así. Sí, igual, yo he ido voluntario, yo a los 16 años. Yo a los 16 años estaba dentro de la vida. Entonces, pero no significa pues, que todos van a hacer lo mismo. Entonces, lo que pasa es que generar algunas condiciones que finalmente estos chicos salgan con una formación y que además, puedan ser útiles en la... Además hay un pequeño detalle, ¿no? Este adelanto a la tecnología, este uso de los medios tecnológicos para poder recibir las clases, no solamente es recibirlas, sino también aprender a utilizarlas y en qué momento dejarlas. Los jóvenes que están saliendo ahora son jóvenes que están todo el día dentro de una computadora. Cuando llevan a cabo el servicio militar, están involucrados diversas disciplinas, dentro de ellas el deporte, cosa que no se ha trabajado durante todo este tiempo. Estamos hablando de 2 años donde los niños y los jóvenes han permanecido dentro de sus casas, ¿no? Y con un hábito que ya lo están marcando, y con ese mismo hábito van a salir hacia afuera, ¿no?
Entonces, es un cambio hasta para el maestro, porque no sé qué tanto pueda un niño o un joven poder atender a un profesor en una pizarra y que no espere la parte visual para poder prestar la atención debida, porque ya se acostumbró a estas imágenes, ¿no? Y a la virtualidad, y a utilizar diversas cosas, ¿no? O sea, mientras puede estar escuchando una clase, también puede estar mirando un video o puede estar hablando por teléfono. Mil y un razones que para poder hacerlo, pues tendrías que tener un poco de madurez, para poder saber en qué momento decir no y en qué momento continuar, ¿no? Entonces es también un reto también para los jóvenes. Cierto. Creo que aquí, como se ha hablado de la educación, es por qué a veces nos preguntamos, ¿no? Pero ¿por qué no somos como, no avanzamos, ¿no? A la calidad total, como están los países, digamos, de primer nivel, ¿no? Entonces, porque efectivamente ellos, pues, cada uno de los países que han soportado otros dramas diferentes a los nuestros, han superado sus traumas, ¿no? Entonces ya tienen una identidad por el cual ellos han forjado una nueva visión de su contexto. Nosotros nos hemos quedado en realidad en esto. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A base de qué cosa nos preocupa? En realidad aquí sí es cierto, estamos anclados, ¿no? Con el centralismo, pero nosotros tenemos una riqueza que, cierto, en estos 200 años transcurridos, esta identidad que nosotros tenemos ha estado maniatado, ¿no? Ha estado siempre allí aplastado. Seguramente eso muchos de los peruanos han tratado de expresar en este voto, ¿no? Con el que Castillo se manifiesta. Entonces, quiere decir que si nosotros no acogemos esta identidad cultural nuestra como debe ser, adecuada, ¿no? Aquello que está ligado a nuestros conocimientos ancestrales, aquello que está ligado a esta, digamos, agricultura de subsistencia todavía que tenemos, ¿no? Como casi del 50%, ¿no? De nuestra agricultura es subsistencia. Entonces, eso es increíble, que cómo nosotros podemos dar un salto. Entonces, necesitamos nosotros reforzar esa identidad a partir de estos conocimientos ancestrales y regresar a forjarnos en las zonas rurales, porque ojalá sí, que esperamos que el Estado cumpla su rol, ¿no? Ojalá, porque de allí, la agricultura familiar es más o menos que ya al menos hace alguna actividad de negocio y tiene un sustento, más o menos está un 35%, si no tengo mala información por allí. Después, los que sí son exitosos en grandes empresas no llegan al 20%. Entonces, el dolor de nuestro está en la zona rural, aquellos que lo sufren y lo viven, es esa agricultura prácticamente de subsistencia, ¿no? Y cómo cambiar. Entonces, queremos rescatar esa identidad profunda que tenemos con nuestros propios conocimientos y que no nos invadan aquello que efectivamente rompe con esta estructura que nosotros tenemos. Si lo rescatamos, hay algunas herramientas que seguramente nos pueden ayudar a tratar de darle un más valor, ¿no? A aquello que tenemos. Y vamos a ver qué sucede y esperamos que Castillo no quiebre, pues ojalá. Hay que tener esperanza. Hay que seguir con la esperanza de saber quién va a ser el premier mañana y quién va a juramentar pasado, sin descuidar nuestra responsabilidad de construir nuestras propuestas. Nessie, palabras finales. Sí, mi aportación en este caso sería siempre apuesto por las capacitaciones, ¿no? Yo creo que dándole la información a todo lo que nosotros no conocemos es la mejor manera de llevar un curso. Ahora, necesariamente los alumnos que hoy toman clases virtuales, no sé cuál sería el contexto de la manera que van a manejar los profesores cuando regresen a las clases presenciales. Así decía Jessica, en el sentido de que ellos ya están acostumbrados a la tecnología. Están tomando la clase de repente en la lacto, pero con el teléfono están chateando, están averiguando. Entonces, yo digo, ¿cuál va a ser esa brecha que van a cortar entre lo presencial y lo virtual? ¿Qué se va a necesitar para integrar al alumno a una clase presencial? ¿No? Eso sería realmente mi preocupación,
Y vuelvo a insistir, la infraestructura es interesante, es importante, y crear más CEPROS para mayor oportunidad a los jóvenes. Me permite ahí sobre lo que usted acaba de manifestar, la realidad virtual en la educación. Yo estoy justamente con una comunidad que está en Ayacucho, en la región Fajardo. Entonces, en mi distrito, por ejemplo, ya empezaron los profesores con las clases semipresenciales, en forma esporádica, pero ya empezaron. Entonces, ¿a qué los ha empujado esto? A romper ese gran problema de que no tienen todas las formas de llegar al educando. ¿Por qué? Porque no tienen ellos simplemente un celular adecuado como para poder comunicarse. Y si más aún, datos menos, ¿no? Entonces, en la tecnología allí estamos así rezagados, de una manera tal que se tiene que retomar necesariamente las clases presenciales, ¿no? Pero según he escuchado, hay una norma, bueno, no lo conozco, pero sé que en el Ministerio de Educación dicen, bueno, pues a todos hay que aprobarles, ¿no? El curso hay que aprobar, el alumno pasa. Pero eso choca en realidad con la forma que, ya, pues, si voy a pasar, ¿para qué me exijo? No, entonces ahí está, cómo se invita a la mentalidad del educando a no esforzarse. O sea, porque ya de hecho vas a pasar, el profesor no puede desaprobarte. Entonces, eso está mal. O sea, desde el concepto de padre de familia, yo digo, si a mi hijo no le van a exigir, entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué me ofrece a mí el Estado? No puede ser. Aquí tiene que haber rigidez. Si tú estás en el ejército, se te va a exigir. Si tú estás en la universidad, se te va a exigir. Si no se te exige, entonces cuando llegues el momento en que tienes que producir, no sirves. No sirves. Entonces, estoy en desacuerdo con eso que se le dice que todo alumno que está ahí, pues hay que aprobarle, hay que disculparle. Y hay profesores que pues se echan a dormir porque realmente dicen, ya pasa agua tibia, porque como estamos en la pandemia, y está hay haciendo un profesores daño. que es lamentable. La indicación se ¿no? dio en tiempos de pandemia y lamentablemente el problema viene para aquellos chicos que están en cuarto y quinto de media, que obviamente esos servicios educativos no los han recibido. Entonces estamos hablando de qué población, aparte tomando en cuenta, como acaban de decir, que no tienen los medios o no tienen celulares o no tienen forma de poder recibir la educación, en qué nivel educativo van a salir hacia afuera y cómo podrían ingresar, en todo caso, a carreras técnicas universitarias si tienen un nivel bajo, ¿no? Un nivel no les va a corresponder para poder ser profesionales como debe de ser. Claro, hay que acordarnos también que solamente el 40% de los hogares tienen una PC o una laptop en el Perú, y el 60% tienen un celular. Entonces, ¿qué pasaba con el resto? En esta campaña o esta educación que ha habido este año, ha sido a través también de radio, de televisor, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. La obra más importante de este presidente tiene que ser el derecho al Internet. Yo creo que con eso solucionamos María, el tema de la educación, de la salud y de la reactivación económica. Sí. La reforma educativa. Antes de terminar, yo sí les quería decir algo. Todos han pensado en el Internet, bueno, si no tienes una laptop, una computadora o un celular, puedes tener la televisión. Pero nadie se ha puesto a pensar que nuestro país es tan diverso, y yo conozco parte de Moquegua, por ejemplo, en donde no hay televisión y no hay repetidoras y no hay internet y no hay teléfono, porque si quieres tener una llamada te tienes que trepar, y usted lo sabe, señor Rómulo, tienes que treparte un cerro y estar como antena tratando de ubicar por dónde da la señal, y así no se puede hablar de educación. No. En las zonas rurales tiene que ser en internet satelitales. No si entra. es que no es el internet satelital, no, el satelital no sí, porque, o sea, ese está en la estratosfera casi. Lo que pasa, no entra. Sí, lo que pasa ahí es que, a ver, sí se puede. El tema da para más, pero tenemos que terminar. Claro. El tema es que hay indicadores que en el Perú hay 5 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de conectividad. Ajá. Y parte de esa conectividad es la que se está refiriendo la ingeniera Leslie.
Entonces, el internet satelital obviamente es mucho más caro. ¿Quién Pero apuesta? técnicamente sí se puede. ¿Quién apuesta para instalarlos, no? El gobierno. Señor Rómulo, no solamente es quien apuesta para instalarlo, sino cómo hacen para darle los permisos para que estas nuevas empresas puedan llevar el internet. Tampoco les dan los accesos. Entonces, yo tengo una empresa, por ejemplo, acá no es mía, sino de unos amigos aquí en Tacna. Ellos tienen internet satelital. Tienen internet satelital que nos daban a nosotros en la Yarada. Y cuando yo le dije, porque había el problema en la zona de Yunga, para poder darles a ellos internet, el problema es que el Ministerio de Transportes no le permite llevar el internet satelital a esa zona. No, pero ahora va a venir del gobierno. El gobierno tiene que preocuparse por implementar internet satelital en las zonas rurales y a donde no llega. Entonces, Esperemos, ese es el mensaje, ¿no? Esperemos que funcione. Se puede, técnicamente se puede. Técnicamente se puede. Y vamos a revisar los presupuestos, ¿sabes? Para ver que hay plata. ¿Cómo? Y del cómo vamos a llegar. O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Con quién lo hacemos? Esa es la parte que queda pendiente para cumplir. Y vamos a sacar las cifras del MEFA para saber los presupuestos de cada región, de cada municipalidad. Claro, eso se puede hacer, es público, es público. Un tema es identificar los indicadores, pero los indicadores por sí solos no solucionan problemas. Los indicadores ayudan a tomar decisiones, pero la toma de decisiones obedece en función a una serie de componentes que nos va a ayudar a decir si se hace, en qué tiempo, con quién, cómo, qué cosas hay que hacer. Entonces, ahí viene el cómo. Ahí viene ahí es donde nosotros tenemos que tallar y decir, esta es la propuesta, porque no estamos hablando de una teoría, estamos hablando con conocimiento. Claro, con información real. Exacto, con cifras. De trabajo en el mismo lugar, en los mismos lugares, entonces hay autoridad para sostener una propuesta. Claro, con cifras, si no es con cifras. Para tener una lectura. A ver, lo que sucede es que puede existir el dinero, pero si el procedimiento no está reglamentado, el dinero se va a quedar ahí y es por eso que todos los años devuelven tantos millones. O sea, si no sabes cómo gastar ese dinero, lo vas a tener en tu cuenta y al fin de año lo vas a tener que devolver. Así de ya, pues, eso es correcto, pero por eso, pues, mi querida ingeniera, ¿cómo identificamos quién tiene la fuente? O sea, hay que recurrir a quienes tienen la fuente de la información, ¿no es cierto? Entonces, a partir de tener la fuente de información real, la más, digamos, la más veraz posible, nos lleva a tomar una decisión o los canales que hay que utilizar. Lo que pasa, y con esto cierro, es que en el país a veces nos dejamos llevar más de lo que dicen, de lo que dicen, de lo que dicen y de lo que dicen. Sí, todo es el comentario en las redes, así dicen, y es una repetición del uno al otro, del uno al otro, y algunas veces aumentando una palabrita más o quitando alguna cosita más por allí, pero vivimos de lo que dicen. Y pocas veces es de cómo se hace. O sea, ¿cómo es que nosotros somos parte de la propuesta de solución? ¿Cómo? Claro. ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿Cuándo? Esa es la conversa de la que queremos seguir teniendo con ustedes. Y los espero mañana a la misma hora. En el mismo canal. A ver si nos ayuda mañana Jessy de coordinar para hacer la transmisión, porque hoy día lo que hemos hecho es grabar y ahorita voy a bajar el video, lo voy a subir a las redes, pero lo de mañana tiene que ser transmisión en directo. Mañana me toca a mí, así que sí tengo a Carlitos Salvites. Ya, entonces mañana le toca a Mari, ya sabe. Entonces mañana tocamos el eje temático de pesca, el eje temático del agro e industria. Y a ver, Jessica, ayúdanos un poco a bucear en materia de la educación. ¿Cómo fue la educación hasta donde recuerdo? Fíjate, estoy hablando del último cuarto del bicentenario, es decir, los últimos 50 años. Algunos de ustedes casi mi promoción, seguramente son mayores de la mayoría de ustedes, ¿no? Pero he estudiado transición
habían 2 transiciones en una comunidad campesina. No había, ¿qué sabía de kinder, de nido? Eso no existía, de inicial, eso no existía en mi zona. Había la transición A y la transición B. Y ya cuando terminabas tu transición B, pasabas al primer año, al primer grado, ¿no? Pues ya pasabas al primer grado sabiendo leer y escribir, ¿no? Entonces, son realidades distintas. Pero hay que mirarlo, hay que incorporar. Bueno, nuestro director Luis Baike, ¿alguna palabra que quiera comentarnos? Como dije, todavía a las 12 de la noche termina la celebración del bicentenario. Que quedan 8 minutos, ¿no? Así, buenas noches, Rómulo. Buenas noches con todos. Los he escuchado pacientemente. Disculpa, Rómulo, tenía ya una reunión programada de gremios. Justo estábamos analizando la coyuntura política, el mensaje presidencial. Bien por ustedes, pero ya sabes que yo mayormente me voy a la práctica, a los resultados. Quisiera ya que Compime Internacional plantee ya como sociedad civil los diversos temas que se han tocado en estos 2 últimos años. Ya tenemos que ir planteando, no esperar que los gobiernos traten de hacer lo que prometen, ¿no? Sino ya nosotros, con la experiencia que tenemos, los profesionales que tenemos dentro del equipo, ya ir acercándonos y decirle esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, esto es para este sector, ¿no? Como escuché, el problema de la educación, el problema del internet, sabemos de los contratos de la red dorsal. Entonces, sabemos que cada lugareño encuentra la solución en la problemática. Ya le he escuchado pacientemente al ingeniero y es cierto, ¿no? Tengo una empresa que quiere implementar el internet satelital, pero resulta que la competencia está amarrada con el Ministerio de Transportes y me va a bloquear. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros incidir, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos es la inclusión. Y si no hay una buena educación, no va a haber inclusión social y vamos a tener los mismos resultados que estamos teniendo ahora, ¿no? Pues yo generalmente analizo más el aspecto político, ¿no? No me ha gustado esta última elección, no podemos seguir estando en lo mismo. O sea, no podemos seguir estando entre una presunta, delincuente, inmersa en la corrupción, que entre comillas defiende la democracia, y otra persona que no está preparada para gobernar, ¿no? Y detrás de él, un partido que sinceramente no defiende mucho la democracia. Para mí, yo más analizo esos aspectos, ¿no? Como parte de los gremios, y sería muy importante que Compime Internacional ya se vaya sentando y ya vaya planteando temas muy actualizados, ¿no? Es necesario ya hacer la presencia y pechar al gobierno. Nosotros somos la sociedad civil, nosotros somos pueblo, y nosotros somos los que estos problemas nos ocasionan. Entonces nosotros, de acuerdo a las circunstancias, planteamos los resultados y empecemos a interactuar con otros gremios, si es posible, pero ya tenemos que pechar, pues. Eso sería muy importante. Mañana van a tocar ese punto, lo que dijo la ingeniera. Sí, es muy interesante la pesca y la acuicultura, es muy importante. Entonces, si el Estado, si en este momento no hay chamba, miren, en Huancayo hay ingenio, ¿no? Y ya está produciendo pescado, su trucha, y ya le dan un valor agregado, porque ahora las truchas no solamente lo venden en digamos, así como pescado, ahora lo venden ya con su valor agregado, con su chamanca y fritura. Entonces, ya tenemos que aterrizar nosotros. O sea, no solamente que quede en un conversatorio, sino ya, Rómulo, creo que este es el reto. Este año es nuestro, como Compime Internacional. Se nos vienen
buenos retos y ahí pues veremos que se concrete. Gracias. Ok, gracias Lucho. Perfecto, perfecto, está bien. Hay que concretarlo justamente ya en 2 días debemos saber cuál sea la realidad, pero va a haber un gabinete, no creo que se va a postergar. O sea, el 30 se juramenta sí o sí. No sé quiénes van a ser, no sabemos, pero va a haber. Inmediatamente enviar ya la propuesta formal, ¿no? Oficial. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Leslie, María del Carmen, Messi, Luis Baike, Alfonso Alcántara, Jessica Alcedo, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos siguen, comentan por las redes sociales. Y vamos a Ayacucho. Mañana Tenemos un Ayacucho, sí. charter. Ya es otro. No, ya nos adelantó Renea. René está por allá. Sí. Sí, René está ahí. ella sabía. Manejando información que ella quería. Mañana hay transmisión, ya está comprometido Carlitos Alvites. ¿Ah? Esperamos mañana a las 9 de la noche. Bueno, saludos.